Les doy la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes que están aquí hoy domingo acompañándonos. Agradezco en verdad este día. Para mí es un día muy especial. No solamente, bueno, primeramente porque es el día de otro, porque hoy hace 40 años con Carlos cumplíamos, ¿no? 40 años de estar juntos como enamorados. Y si bien él ahorita físicamente no está con nosotros, pero lo tenemos aquí en nuestro corazón. Y como familia, qué más, qué mejor que tengo mis hijos, que es el fruto de ese amor que nos tenemos, ¿sí? Entonces, estoy un poco nerviosa, pero quiero pedir al Señor oración antes de iniciar para que el Señor ponga paz, como hemos leído que Él es nuestra paz, y sea el Señor quien hable el día de hoy. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que en este día seas tú, Señor, quien nos hable, quien nos muestre, Señor. Da paz, Señor, a nuestros corazones. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales. Abre tú, Señor, y dispón nuestro corazón y mente para escuchar tu palabra. Gracias una vez más te damos por este día, Señor, por lo que significa, Señor, porque tú eres grande, tu amor, Señor, es inmensurable. Bendito eres por siempre. Amén. La lección del Evangelio que acabamos de leer en Marcos, ¿no? Marcos 6, que está 30 al 34 y al 53, 56, se compone de dos pasajes que ciertamente están relacionados por su contenido. Por un lado vemos la historia de Jesús y sus apóstoles alejándose a un lugar aparte por las multitudes y sus grandes necesidades. Y por otro lado vemos la historia de las multitudes acercándose a Jesús en Genezaret para ser curadas. Entre estos dos pasajes, Marcos nos relata uno de los milagros más grandes que se mencionan en la Biblia y que además se encuentran en los 4 evangelios: la alimentación de los 5,000 y Jesús caminando sobre las aguas. Una historia dentro de otra historia, que es un género que se observa mucho en el Evangelio de Marcos: enseñanza, sanidad, provisión, fe, confianza. Marcos quiere que sus lectores tengan la oportunidad de conocer a Jesús por medio de sus enseñanzas, milagros, las conversaciones que tiene. Quiere provocarnos una pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Pero además estos pasajes nos muestran, por un lado, cómo deben haberse sentido los discípulos en esos momentos de mucha necesidad, de grandes multitudes, mucha tensión, mucho trabajo por hacer, y quizás los discípulos y el mismo Jesús no encontraban tiempo para tomar un breve descanso. Estaban ocupados, ya que era un problema, ¿verdad? Ellos veían y decían: wow, quiero descansar y tengo que atender ahora. También, otro lado de la historia donde Jesús quiere descansar, pero las personas se acercaban a él. Estaban enfermos física y espiritualmente, con una necesidad tal desesperada, como nos muestra el Evangelio en la segunda parte, que dice que cruzaron, esperaban. Y también muchas veces nosotros nos hemos apresurado, ¿verdad?, a buscar ayuda, rogándole a Jesús que nos deje tocar al menos, como dice, el borde de su manto, para ser sanados, para ser sanadas. Entonces el Evangelio nos dice en el versículo 30, ¿no?, que los apóstoles se juntaron, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y mientras eso, Jesús los llama a un lugar aparte, a un lugar desierto, dice,
para que descansen un poco. Ya hace 2 semanas atrás veíamos en el Evangelio de Marcos 6, 7, 13, que nos hablaba cómo Jesús mandó a los 12, de dos en dos, con una autoridad tal, de predicar arrepentimiento, de sacar demonios, y sanar enfermos, que se ve interrumpido en un momento por la historia de la muerte de Juan Bautista. Y ahora Marcos nos cuenta, regresa esa historia de esos 12, quienes van contándole a Jesús su misión. Jesús ve a sus discípulos cansados después de este trabajo y les invita a un lugar aparte donde pueda descansar. Entonces ahí tenemos luego en los versículos 33 y 34 que nos dice, y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron, dice, ¿no? Antes que ellos, y se juntaron a él. Y saliendo Jesús, vio, dice, una gran multitud, ¿m? Y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando leí este versículo me acordaba del Salmo 23, ¿verdad? Que muchos no lo sabemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿no? En lugar junto a aguas me pastoreará. Y recordaba también Isaías 40:11, que dice que como pastor va a apacentar a su rebaño, que en sus brazos va a llevar a los corderos, junto a sus pechos, dice, lo llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. Como ovejas que no tenían pastor, tuvo compasión. Y justamente ese verbo en griego, compasión, es un verbo que quiere decir que es algo que te sale de las entrañas, desde lo más profundo de tu ser. Que Dios provea a la iglesia con líderes fieles y compasivos que tengan esa misma compasión que hubo en Cristo Jesús. Pero aparte el Evangelio nos muestra, tras alimentar a los 5,000, como sigue a continuación, y caminar sobre las aguas, como le he dicho anteriormente, que Jesús viaja por barca con sus discípulos a un lugar llamado Genezaret, que dice que era muy próspero, que era muy rico, muy fértil. Y la gente reconoce a Jesús y se apresura a traerle a sus enfermos. Y aquí mencionan, ¿no?, que venían enseguida, ¿no? Recorrieron, comenzaron a traer de todas partes, y dice, miren, ¿ah?, de todas partes a los enfermos en camillas. Y me gusta mucho que hagan énfasis en las camillas, porque eran, dice, viene de una palabra que, si bien es cierto, es un simple colchón, pero eran utilizados por las personas más necesitadas, más necesitadas, y a menudo a veces también son las más receptivas. Y el verso 56 nos dice, y quedaban sanos, quedaban sanos. Y esa palabra sano que ahí se dice en el Evangelio, la palabra es salvado. Entonces las personas quedaban sanadas, salvadas del sufrimiento, de la tristeza, del dolor, puede ser aún peor que la muerte. Y considerando el ministerio que nosotros como iglesia tenemos,
¿quiénes necesitan ser llevados a Jesús para ser sanados y sanadas? Pongámonos a reflexionar un momento y sea Dios que nos ayude como iglesia para que podamos atender a esos enfermos, a esos necesitados que están cerca a nosotros, que están en nuestras comunidades, que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué es lo que hemos podido hasta ahora entender de estos dos pasajes bíblicos? Hemos visto a muchas personas que siguen a Jesús por diversas razones, ¿verdad? Unos quieren escucharle, otros quieren recibir sus milagros, otros quieren dar solución a sus problemas, por curiosidad, porque los llevaron. Pero mientras Jesús está trabajando por los demás, el tiempo pasa y llega un momento en que surge un problema. Entonces, ¿qué sucede? Vemos respuestas, actitudes, molestia, enojo, respuestas ilógicas, inocentes. Pero en medio de toda esta situación, hubo alguien que creyó, tuvo fe en Jesús, pero además hubo un acto de obediencia a Jesús contra toda lógica humana. Entonces vemos que lo que Jesús nos está diciendo, nos está hablando, es que tenemos que aprender a reconocer un problema. Y cuando nos encontremos frente a un problema difícil de resolver, el principal inconveniente que tenemos muchas veces es que nos cuesta tener una capacidad o tener esa capacidad suficiente de reconocer que estamos frente a un problema que no se puede resolver a través de medios humanos. Esa incapacidad de reconocer que la situación en la que estamos enfrentando solo la puede resolver Dios. Aleluya. Y es la que te hace intentar encontrar soluciones humanas a ese problema. Y aunque finalmente podamos reconocer que estas situaciones a veces se nos escapan de nuestras manos, nos resulta difícil de identificar. De allí que es un buen ejercicio hacer un alto, meditar, reflexionar acerca de lo que el Señor dice acerca de lo que significa creer y confiar, que es lo que hemos estado leyendo en estas dos historias. Muchas personas se acercaron. Muchas personas, dice, que le conocieron. Este jueves último en el estudio bíblico y oración con San Juanito, los hermanos hablaban testimonios de fe, cómo habían sido movidos a creer, a confiar. Entonces yo te pregunto ahora, ¿cómo van tus pasos de fe? ¿Cómo continúan esos pasos de fe? Escuché a un pastor una vez decir que el evangelio no son emociones, aunque hay emociones. Es de convicciones que se expresan con emociones. Tus pasos no pueden ser emocionales, porque hoy sí, quizás mañana no, ¿no? Tus pasos, nuestros pasos tienen que ser de convencimiento. Hoy sí, mañana también, pasado también, aunque en el exterior haya sucesos, aunque mi presente, aunque tu presente se ve incierto, entendamos que lo que estamos viviendo es temporal, es pasajero. Entender que si ya lo hizo una vez Dios, lo va a volver a hacer, porque nuestro interior se mantiene, porque nuestro interior está convencido, porque creemos y confiamos que Jesús, nuestro Dios, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros. Es esa fe que no es solo para que suceda lo que yo quiero, o lo que tú quieres, o lo que tú anhelas. Es para enfrentar lo que ya sucedió, haya querido o no que sucediera. La fe nos va a ayudar a enfrentar, te va a ayudar a enfrentar lo que tú querías y lo que no querías.
las crisis, los problemas, la pandemia, esta situación política que está viviendo nuestro país, los países de América Latina, el mundo en general, nos pueden tomar por sorpresa, pero no tomarán por sorpresa la fe. Amén. De esta situación donde nada funciona, yo hoy quiero y te invito a levantar tus manos al Dios de Israel, ese Dios de Jacob, al Dios de Abraham, quien confió y no escatimó. Así como estos hermanos que contaron su testimonio y dijeron de que ellos fueron, confiaron en lo que el Señor había estado hablando en sus promesas. Y habrá voces que te dirán, ¿cómo vas a hacer esto si no tienes dinero? Si te has quedado sin trabajo, se enfermó, se murió, ¿sí? Ya no tienes sustento, estás enfermo. Habrá muchas voces que te querrán hacer retroceder, pero bendito sea el Señor que tenemos un Dios que tiene un plan, un buen plan para lo que estamos atravesando. Mi fe, tu fe, nuestra fe es la fuerza que Dios ve en nosotros y nos hace avanzar. Esa valentía, porque sabemos a través de su palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Amén. Tú eres una mujer esforzada y valiente. Tú eres un hombre esforzado y valiente. Los pensamientos de temor van a nublar nuestra mente, bloquean nuestras ideas que vienen de Dios y no nos permiten dar esos pasos de fe. La valentía es creerle a Dios a pesar de las circunstancias de nuestras vidas. Algo que estamos aprendiendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Es a no hacer o a no escuchar tanto o no preguntarnos tanto por qué de este presente, sino el para qué. Dios está esperando que habitemos, que le habitemos, que le preparemos casas. Hemos leído, ¿verdad? Quiere casas de cedro, buenas casas, para Dios está, Dios está haciendo pactos, ¿verdad? Cumple sus promesas. Dios quiere que nos levantemos. Hemos leído en estas lecturas bíblicas, porque Él quiere afirmar nuestra generación. Basta que uno para que se abra puerta de bendición para tu generación, para la que viene. ¿Qué pasos estamos dando? ¿Qué pasos está viendo nuestra generación? ¿Qué legado estamos dejándole? Dios quiere que en este tiempo, quienes estamos acá, y he escuchado mucho este texto, y este texto me habló muchos años antes, y se los digo, que el Señor está buscando hombres y mujeres valientes, entendidas en los tiempos. ¿Qué tan entendidos estamos en los tiempos? ¿Cómo nos estamos preparando por estos tiempos? Hoy es pandemia, COVID. Mañana, ¿qué vendrá? Y Dios quiere que tú, que yo, estemos preparados. Seamos valientes, porque recordemos, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. Digámoslo fuerte, ¿sí? Somos valientes. Somos valientes en Cristo.
Y el Señor quiere que tú avances, camines, para que otros te vean, el que te sigue te vea. Si tú estás parado firme sobre la roca, quien te mira también va a estar y va a poder estar firme sobre esa roca. Vas a caer, te puedes quebrar en algún momento, pero el Señor está contigo. El Señor te va a sostener y hay promesa. El llanto puede venir en la noche, pero la gloria viene en la mañana. La gracia viene del Señor. Y el Señor por eso nos está preparando. Y hoy, tú que estás aquí presente, tú, amigo, hermana, tío, tía, prima, sobrino, sobrina, porque aquí hay familia. Si tú has dado un paso adelante, tú eres quien ha abierto puerta a tu generación, a tu familia, para que más se unan, porque el Señor está esperando, dice habitar en casas. Lo hemos leído, ¿verdad? El Señor está esperando habitar en casa. ¿Qué casa estás preparándole tú? ¿Cómo vas caminando? ¿Cómo va tu fe? Si no lo has hecho hasta hoy, yo te invito, ojos, inclines tu rostro y lo hagas con esa seguridad, con ese amor, con esa misma ternura que el Señor siempre muestra. Y pídele al Señor, pídele. Y vamos a orar, y vamos a pedir al Señor que sea Él quien toque nuestros corazones, quien abra nuestras mentes, quien prepare casas buenas para que lo podamos recibir. Hermanos y hermanas, oh Señor de la gloria, Padre amado, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú quieres, Señor, habitar en nuestras vidas. Tú quieres, Señor, y nos habla tu palabra, que quiere que preparemos, Señor, corazones firmes, valientes, que te crean, que confíen en ti, Señor. Estas personas se acercaron a ti, Señor, buscando sanidad, salvación. La palabra no nos dice cuántos creyeron, cuántos no creyeron, cuántos se fueron decepcionados, cuántos no siguieron caminando, cuántos no siguieron dando esos pasos de fe, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú habitaste en el corazón de muchos. Abre puertas, haz pactos, Señor, con nosotros. Señor, que nosotros aprendamos a conocerte. Señor, tú quieres levantarnos. Señor, tú quieres que afirmemos, Señor, no solo nuestras vidas, sino la generación que viene atrás, Señor. Compasión, Señor, sigue siendo igual como lo fue, lo que tu palabra Señor, nos mostró aquí, que dice que tuviste compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzaste tú, Señor, a enseñarles muchas cosas. Padre, en este día te pedimos que tú nos sigas enseñando muchas cosas. Que tú, Señor, te muestres a nosotros. Que sigas, Señor, alimentando nuestra fe. Que sigas tú, Señor, haciéndonos crecer en ti. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has mirado. Porque tú, Señor, has volteado tu mirada hacia nosotros. Porque tú nos sostienes, Señor, día a día. Porque tú eres nuestro pastor, que nos acurrucas en tu pecho, que nos das paz, que nos das aliento. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por lo que tú hoy nos hablas. Bendito eres.
te alabamos y te amamos por siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.